Hola, en la práctica de hoy vamos a proceder a realizar el aislamiento absoluto. En primer lugar, vamos a detallar el material necesario para aislamiento relativo y para aislamiento absoluto. Para el aislamiento relativo solamente necesitaríamos torundas de algodón y el eyector de saliva. En cambio, para el aislamiento absoluto necesitamos, por un lado, los diques de goma, el arco de Young o arco portadiques, los clamps. Los clamps hay de múltiples formas en función del diente a aislar. La pinza portaclamps. El perforador de diques, que también en función del diente que vamos a aislar, vamos a tener que perforar con una medida u otra. Y, por supuesto, siempre el kit de exploración como en cada tratamiento de los que realizamos. Os recomiendo también, en el caso del aislamiento absoluto, que utilicéis una espátula doble de boca para ayudaros a adaptar el dique tal y como veremos ahora dentro de un poquito. También vamos a necesitar seda dental y cuñas. Bien, el procedimiento de aislamiento relativo es un procedimiento importante que se debe realizar siempre en odontología conservadora, pues para que los composites se adhieran bien a la superficie dental es muy importante mantener un campo seco, tanto de saliva como de líquidos que nosotros vayamos a aplicar, grabador ácido, agua para enjuagar, y necesitamos que ese campo esté absolutamente seco. Luego, para el procedimiento de endodoncia, que también pertenece al apartado de conservadora, es muy importante tener el campo aislado para que nuestro paciente no ingiera los irrigantes. Bien, ¿cómo se realiza? Pues en primer lugar, lo que hay que hacer es seleccionar el clamp. Hay clamps de molares, que son los que están más abiertos. Hay clamps de premolares, que son los que tienen un círculo más pequeño. Hay clamps para incisivos, que es este que tiene la forma de alas de mariposa. En nuestro caso, os voy a mostrar un aislamiento individual en un molar y un aislamiento múltiple en molares también. Seleccionamos el clamp, por lo tanto, para molares, que es el que vemos que tiene las aletas más abiertas. Cogemos el perforador de diques, que es lo que vamos a utilizar en primer lugar. Para situarnos sobre el modelo, es importante, y os recomiendo que sobre todo las primeras veces, os hagáis una cuadrícula en el dique de goma. Dividís más o menos el dique en 4 partes, igual que las 4 hemiarcadas de la cavidad oral, y marcáis más o menos la posición de los dientes en el arco dentario. No debe ser exacto, es simplemente una orientación para que después el dique os quede lo más cuadrado posible en la cavidad oral del paciente. Bien, me he marcado la primera hemiarcada y voy a aislar, como os había comentado, un primer molar. Elijo en el perforador de diques el agujero más grande posible porque voy a aislar un molar. Había seleccionado ya el clamp de molares. El siguiente paso, y muy importante, es afianzar el clamp. Cogemos un trozo de seda dental y lo que hacemos es una vaga para, en el arco del clamp, anudarlo y que esta parte de la seda dental siempre se nos quede en la parte de fuera de la cavidad oral del paciente y en caso de soltarse el clamp podamos tirar de la seda dental y que nuestro paciente no tragara el instrumento. Por lo tanto, es un paso muy importante. Ahora lo que hacemos es, a nivel del primer molar, perforar el dique. Este lo tenemos preparado para el múltiple. Como veis, era un agujero grande. Ya tenemos nuestro agujero en el dique y ahora vamos a proceder a colocarlo en la cavidad oral. Hay 3 posibilidades de colocarlo. Primero, el dique sobre la cavidad oral y encima el clamp y luego el dique, o simultáneo. Coloco el clamp
ya en el dique y lo llevo a la cavidad oral. Es esta forma, la última, la simultánea, la que vamos a ver, porque es la más sencilla, sobre todo cuando estamos empezando. Lo que vamos a realizar es el arco del clam, que siempre va en la posición más distal posible de la cavidad oral, lo vamos a, como os digo, siempre va en la posición más distal posible de la cavidad oral. Si vamos a aislar este molar, la posición más distal posible es esta, por lo tanto el arco siempre a distal. Lo que hacemos es, en el agujero que hemos hecho, pasamos dicho arco. Pasamos el arco, de manera que tengo a una parte del dique el arco y en la parte dorsal las aletas. Y lo que hacemos ahora es utilizar la pinza portaclams. La pinza portaclams tiene dos valvas en su punta activa, que si os fijáis, mirad para que lo veáis en más detalle, el clam tiene dos agujeritos en los que se van a insertar perfectamente las valvas de la pinza portaclams. Nosotros ya tenemos colocado el arco en una parte del dique y las aletas en la otra parte. Lo que hacemos es llevar las valvas de la pinza portaclams al clam, de manera que abrimos la parte activa del clam y lo colocaremos en el molar, de manera que tenemos las aletas colocadas, comprobamos que están estables y ahora simplemente lo que hay que hacer es sacar toda la parte metálica a la zona de arriba del dique, donde habíamos dejado el arco colocado. Como veis, se nos queda descuadrado. Por eso os había comentado al principio que era importante tener unas líneas de referencia. Si yo ahora estas líneas de referencia las utilizo, veré que mi hemiarcada que me había dibujado está ladeada, por lo tanto la llevo a la primera hemiarcada, que es la que había marcado. ¿Veis? Yo ya sé que mis líneas de referencia van tal que así. Y lo que hago es sacar con la ayuda de mis deditos despacito las aletas del clam a la zona visible del dique de goma. Al principio, cuando hemos comentado lo del instrumental, os he dicho que sería útil una espátula doble de boca, porque es muy plana y no va a rasgar el dique de goma y me va a ayudar a este momento que yo tengo arruguitas, quitar todas las arruguitas y ser más delicado en el trabajo y dejar solamente a la vista el diente que necesito ver para trabajar. Una vez colocado el dique situado de forma más o menos simétrica y que solamente se ve el diente a trabajar y no se ve absolutamente nada de encía, lo que debemos hacer es colocar el arco sujetadiques. El arco sujetadiques los hay de múltiples formas. Este concretamente es el arco de Young. Es un arco metálico y, si nos fijamos, tiene una convexidad. Convexidad significa convexo. Yo siempre me acuerdo así. Y cóncavo es esto. Entonces, la convexidad siempre va hacia afuera de la cara del paciente, de manera que da la forma anatómica de la barbilla. Nunca, nunca, nunca así. Con la ayuda de mi auxiliar si tengo, cada uno cogerá una parte del dique, estiraremos y llevaremos para tensionar. Si trabajo solo, debo de utilizar las partes de arriba de la U para cerrarlo un poquito y crearme tensión. Pincho en los palitos del arco de Young y es un poquito complicado aquí en la mesa, pero en boca ya veréis que es mucho más sencillo.
Vale. Y el arco debe quedar más o menos también recto, la parte inferior en la barbilla y cubrir tanto la arcada inferior como la arcada superior. Para retirarlo, muy sencillo. Retiramos el dique del arco y, volviendo a utilizar la pinza portaclams, vamos al clamp, colocamos las valvas en los agujeritos, ponemos la mano para que no nos salte a nuestros ojos ni a los ojos del paciente y retiramos. Y este sería el aislamiento unitario. Para hacer el aislamiento múltiple, el procedimiento es exactamente el mismo, lo único es que haremos múltiples agujeros. Vamos a hacer, por ejemplo, uno de 3 dientes. Pasamos el arco por el diente más distal posible. Dejamos la seda dental a la parte externa. Pinza portaclams. Clamp al diente. Compruebo la estabilidad y situamos el dique de manera lo más simétrica posible. Y lo que hacemos ahora es lo mismo que en el unitario. Sacamos las aletas del clamp con paciencia. Si aquí os quedáis bloqueados, como está siendo mi caso, acordaros que teníamos la espatulita doble para ayudarnos. Pues me ayuda un poquito. Antes de hacer mucha fuerza y rasgar el dique, es preferible que coja el instrumento y me ayude de él. Me ayudo para sacar la aleta, ¿veis? Y ya la tengo. Vale. Y ahora, fijaros, la diferencia con el anterior es que yo aquí también tengo los otros 2 agujeritos que he creado. Entonces, es para el diente de al lado y el anterior. Un agujero por diente. Muy importante que haya dique en interproximal. No se puede partir el dique aquí y aquí porque si no va a quedar encía al aire y por lo tanto el aislamiento no va a servir para nada porque va a entrar saliva. Recordad también que os he dicho al principio que íbamos a necesitar seda dental. La seda dental la necesitamos en este punto. Ahora, para bajar este dique hacia la papila dentaria y que nos deje campo de visión, vamos a coger un trocito de seda dental. Y lo que hacemos es como cuando nos cepillamos, empujamos con la seda dental el dique hacia abajo, de manera que vamos a intentar que solamente se vea desde la parte oclusal las piezas a trabajar. ¿Vale? Fijaros, todo el dique que se me quedaba en la zona interproximal lo he bajado al máximo a la papila, pero sin desgarrarlo para que no se vea nada de encía y por lo tanto el campo en el que voy a trabajar esté completamente seco. Y repetimos el proceso. Colocar el arco. Y esto sería un aislamiento relativo múltiple. Las ventajas del aislamiento absoluto frente al aislamiento relativo son que por supuesto nos da un campo mucho más claro y mucho más fácil en el que trabajar porque solamente vemos los dientes objetivo, nos permite que el paciente no se atragante con ningún instrumento de los que vamos a utilizar y por lo tanto nos va a permitir realizar un tratamiento más eficiente y más rápido. Aunque parezca que perdemos un poco de tiempo colocándolo, al final
nos agiliza el proceso de tratamiento. Sin embargo, el aislamiento relativo es muy fácil de colocar, es muy económico, pero perdemos las ventajas del absoluto, que son el evitar atragantamiento y el tener un campo sí o sí lo más seco y aislado posible. Por tanto, hasta aquí lo que es la práctica de aislamiento. Siempre, siempre, siempre que sea posible, aislamiento absoluto. En el caso de que por imposibilidad del paciente no podamos colocar el clamp o por otros aspectos anatómicos no podamos colocar el clamp, utilizaremos relativo, pero la indicación es siempre absoluto.